El aumento de los stocks mundiales de granos por una superproducción de maíz en los Estados Unidos, de soja de Brasil y de trigo en la ex Unión Soviética impactan directamente en el precio de los granos. Si a esto le sumamos la situación del mercado de Argentina con retenciones, inflación y un dólar intervenido, el escenario no está nada fácil. Es por eso que nos dirigimos a la jornada de Global Tecno para conocer bien de cerca cómo debe adaptarse la empresa agropecuaria a un escenario de márgenes cada vez más acotados. Después de las trepadas históricas que tuvieron los precios de los granos hace unos años, en esta campaña un mercado sobreofertado genera fuertes caídas. Carlos Pouglier analiza la producción y la demanda de commodities agrícolas y cómo repercute este panorama en las cotizaciones. No hay una situación preocupante a nivel internacional respecto de las economías, sobre todo los países que son grandes compradores de commodities. Tal vez Europa es un poquito una economía que está todavía algo complicada, pero no genera una gran preocupación hacia los que somos exportadores. China sigue vigorosa, con menos crecimiento, pero un crecimiento alto. Yo diría que no hay grandes nubarrones en el plano internacional en términos de economía. Y la tasa del Tesoro americano sigue baja, por ahora va a seguir baja, lo cual es una buena noticia porque eso permite que muchos capitales que andan circulando elijan los mercados de commodities, mercados de Chicago. Estamos hablando de los famosos fondos, así que en ese sentido yo diría hay estabilidad, por lo menos en el corto plazo. Y ahora en el plano interno, ¿cómo se encuentra la economía de la Argentina para poder afrontar este difícil 2015? Es sabido que estamos en una situación complicada, que eso le pega a todas las empresas, alta inflación, el tema del dólar que no termina de definirse, si va a haber o no ajuste cambiario, pero hay una presión importante a partir de la baja de reservas que se viene dando paulatinamente. Está el interrogante de si hay arreglo o no con los fondos buitres, que puede impactar también eso en la presión sobre el dólar o relajarla. En fin, la situación no es cómoda y se presenta una campaña 2015 por delante complicada, digamos, parecida a la que tenemos actualmente. Eso obliga a los empresarios a estar muy atentos a las oportunidades, a moverse con mucho sigilo y a veces lamentablemente genera cierta parálisis, que es lo que tratamos de inducir a que no se llegue a ese nivel. ¿Y cuáles fueron los resultados de los mercados que por sus cosechas llegaron a elevar los stocks mundiales de maíz, soja y de trigo? Estados Unidos ya tiene cerradas sus cosechas, está terminando de cosechar el maíz y la soja con 2 cosechones, récords históricos, más allá de alguna demora, en fin, coyuntural, pero nadie está hablando de que Estados Unidos va a dejar de cosechar récords. Eso está entrando al mercado, obviamente es una presión importante. Y en el caso de Brasil, arrancó tarde la siembra por cuestiones climáticas, pero hasta ahora mantiene una expectativa también de una cosecha récord de soja. Donde hay más interrogantes es en el caso del maíz, especialmente el maíz de safriña, que es ese maíz que siembran de segunda, donde obviamente por cuestiones de rentabilidad, de cuestiones de mercado, se espera una caída diaria que no está definida todavía. Pero en el caso de la soja, vamos a seguir creciendo seguramente a nivel mundial y Sudamérica también va a aportar lo suyo. La ex Unión Soviética concretó una gran cosecha de trigo, están exportando 37, 38 millones de toneladas para este ciclo, contra alrededor de 24 que exporta a Estados Unidos, es decir, lo han pasado largamente. Hoy los soviéticos son los responsables, entre comillas, de los bajos precios del trigo porque han inundado la plaza con mucha oferta. Y esa tendencia vemos que se va a sostener, salvo que el clima genere alguna situación inesperada, pero en condiciones normales se va a mantener esa tendencia. La demanda en general crece, pero obviamente hay actores principales. China es indudablemente el gran actor, sigue siendo el gran actor, y Estados Unidos con lo suyo, sobre todo en el caso del maíz. No nos olvidemos que Estados Unidos solo para etanol consume 130 millones de toneladas. El polo más traccionador de la demanda está en el sudeste asiático, básicamente China, también la India, en esos países que tienen tan altas poblaciones y cuyas economías vienen mejorando, lo cual permite que la dieta de esas poblaciones mejore y bueno, ahí está la demanda. Pouglier trata de estimar cómo puede presentarse la tendencia de precios en los meses futuros. Yo diría que si uno observa una serie de 10 años en precios, hoy estamos en niveles cercanos al promedio. Hablo de precios internacionales. Lo que pasa es que hemos tenido 2 años seguidos, sobre todo este último, de enormes producciones. Y eso lo que ha hecho es robustecer mucho los stocks y bueno, los precios se han reacomodado, pero veníamos de estar en el techo de precios. Entonces uno se había acostumbrado a esos niveles tan altos. Esto es más cercano a lo normal, digamos así.
Lo que hay que ver es cuál es la tendencia, ¿no? Si vamos a seguir acomodándonos hacia abajo o el mercado va a equilibrar. Yo creo que hoy pensaría en unos precios de equilibrio cercanos a los actuales. Desde que se liberó mucho la economía mundial, hoy estamos en niveles de stocks elevados, en los 3 productos. ¿Y qué sucede con los precios relativos en caso de una posible devaluación a principios del año 2015? ¿Y cómo esto puede llegar a influir en la próxima campaña? Claramente, después de una devaluación, se produce en lo inmediato un reacomodamiento de precios relativos. Es decir, el poder de compra de la soja o del maíz aumenta en relación, por ejemplo, a insumos. Y esos son los momentos donde hay que fijar las relaciones de canje. En la presentación yo hablaba de actuar rápido como un halcón, porque uno la ve pasar a veces y piensa que esa situación se va a mantener en el tiempo, y en un país con inflación del 40% los precios se reacomodan. Entonces, después de una devaluación es donde con más agilidad hay que actuar en términos de fijar costos. Claramente tenemos una campaña de 14-15 a la vista muy complicada, por lo menos con los precios que hasta ahora el mercado nos ofrece. Hay que ser realistas, hay que plantearse objetivos de rentabilidad, inclusive diría de salir hecho, es decir, de salvar el capital. Tal vez no sea una campaña para ganar muchos, sino para no perder, pensando en a posteriori un cambio de administración, posiblemente un cambio de escenario macroeconómico que permita así una situación más favorable. Entonces, ser muy cuidadosos, tener mucha habilidad para aprovechar oportunidades y cubrirse a las bajas, es fundamental. Cubrirse a las bajas a veces significa limitar pérdidas, que no es menor en un escenario tan hostil al negocio agropecuario. Yo creo que es un año para estar muy bien asesorado, para estar muy atento y utilizar todas las herramientas que el mercado nos ofrece, que no son pocas. Hay que aprender a usarlas, no tenerles miedo y además saber que el uso de esas herramientas no implica un gran gasto. ¿Y cuál es la diferencia que tuvieron aquellos que se asesoraron en Global Tecnos y que tomaron posición en el mercado a futuro versus aquellos que no lo hicieron? Nosotros este año tenemos medido el precio promedio de venta hasta ahora de soja y maíz de nuestros grupos de comercialización contra el mercado. En soja estamos por arriba de los $300, con una cobertura del 70%. Las empresas que asesoramos están en esos niveles. El mercado está $15 abajo como promedio, $15-20, y con una cobertura del 50-55%. Y en el caso de maíz estamos en un promedio de $170 de precio promedio en nuestros grupos, contra un mercado que hoy está alrededor de 150. También con mucha más cobertura en el caso de nuestras empresas asesoradas respecto del promedio. No es que hacemos milagros, simplemente mantenemos al productor atento a las condiciones del mercado, le decimos cómo actuar y ellos son los que toman la decisión. Pero les damos las herramientas y yo creo que conocer las herramientas es fundamental. Los productores argentinos saben que lo que siembra en 2015-2016 lo va a vender luego de las elecciones presidenciales. Boulier ensaya algunas recomendaciones para administrarse durante los meses subsiguientes. Uno se imagina distintas medidas que puedan tomarse a partir de un cambio de administración. Hay algunas medidas que no tienen impacto fiscal. Por ejemplo, el volver a un sistema de exportaciones libres, sin los robes, sin los cupos parciales, que sobre todo en el caso del trigo ha sido tan dañino. Eso lo que va a producir automáticamente es un mejor precio del trigo a cosecha, cercano al famoso FAS teórico, al precio de paridad. Le va a dar más claridad al mercado, el productor va a saber que va a poder financiarse con ventas de trigo porque no lo van a estar estafando con el precio de trigo a cosecha. A la larga eso que va a generar seguramente más área de trigo, más saldo exportable de trigo, algo parecido para el maíz. Seguramente se va a poder equilibrar un poquito más la rotación, que hoy está tan volcada a favor de los oleaginosos. Es decir, son todas consecuencias virtuosas de una medida que no implica costo fiscal. Yo creo que lo que hay que reestructurar es la cabeza del empresario. Porque la empresa es el empresario. Y el empresario se tiene que dar cuenta que esto es un proceso cambiante, continuamente cambiante, que hace falta estar muy profesionalizado, estar asesorado. Ya las empresas agropecuarias no son exclusivamente empresas de producción, son empresas que tienen producción por un lado, pero tienen toda la parte de mercados, comercialización, la parte financiera, la parte contable, impositiva. El empresario tiene que entender que muchas veces el éxito de su empresa y la viabilidad de su empresa depende también de un buen manejo extraproductivo.